Tiempo que tú nos regalas para poder reunirnos a aprender de tu palabra. Te pedimos que seas tú guiándonos, que este tiempo sea de edificación para nuestras vidas, que sea de bendición. Te pedimos que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que todo estorbo físico, espiritual, emocional sea quitado de en medio, todo tipo de distracción, de opresión, de barrera, y que solamente seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a nuestras vidas. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. Ya ni les invité a que se pasaran para adelante, me chamaquearon bien gacho, se quedaron aquí estas filas del frente vacías, pero bueno, si los distraen, será problema de ustedes y no mío. Romanos capítulo 1, versículo 8, que es lo que hemos estado estudiando. Vamos a leer los mismos versículos de la semana pasada, más otros dos, pero ahora desde otra perspectiva, y es lo hermoso de la Biblia, ¿verdad? Que tú puedes leer un versículo y te puede dar 3 o 4 enseñanzas totalmente distintas, sin contradecirse. Cuando me refiero a distintas, no me refiero a que sean contradictorias, ¿no? Eso no es correcto. Tiene que haber siempre, pues, una interpretación correcta de cada enseñanza o de cada posición doctrinal, sino que me refiero a que depende, pues, en lo que tú te estás enfocando del pasaje, te puedes llevar enseñanzas distintas en naturaleza. ¿Sí me explico? Y hoy vamos a ver algo que nos revela la Biblia aquí implícitamente, de esta narrativa de Pablo cuando él externa a los romanos en esta epístola pues sus ganas de ir a verlos. Recordamos, los que tomaron la introducción, que él escribe esta carta, pero él no conocía a la iglesia de Roma. Él, más adelante veremos, conocía a algunos de los congregantes o de los miembros de la iglesia de los romanos, y explicaremos por qué más adelante, pero no había visitado jamás la iglesia de Roma. Lo había intentado, pero no había podido. Y vamos a ver de todo esto una enseñanza bien interesante y que yo sé que además va a bendecir nuestras vidas. Pues les recuerdo que inicié este estudio con la firme intención de que, además de que podamos explicar las cuestiones complejas de una forma sencilla, también podamos extraer siempre algún principio práctico que bendiga nuestras vidas, ¿verdad? No se trata de tener información y puro conocimiento, sino saber cómo aplicar esa información y de qué manera estas verdades pueden bendecirnos y pueden fortalecernos y pueden acercarnos más al Señor. Entonces, esta será la dinámica que estaremos viendo en toda la carta de los Romanos. Aun cuando tratemos, pues, las doctrinas más complejas, siempre tendremos alguna aplicación práctica, que nosotros sepamos cómo vivir la Biblia, porque para eso fue revelada por el Señor, para eso fue inspirada por el Espíritu Santo, para que seamos no solamente oidores, sino también hacedores, ¿verdad? Porque nada más tener información, pues corremos el riesgo de volvernos soberbios si no sabemos cómo aplicarla. El mismo Pablo dice en 1 Corintios 8:1 que el conocimiento sin amor puede llegar a envanecernos. Entonces hay dos extremos, ¿no? Pues uno decir, pues soy un burro pero de buen corazón porque no sé nada, lo cual no es correcto, ¿verdad? Y otro, pues creer que solamente es aprender, pero sin tratar pues con nuestro corazón. Y estos eran los fariseos. Así que yo espero poder siempre de forma práctica ser guiado por el Señor para enseñar estas verdades y que podamos no solamente tener información, sino que baje al corazón y la información se convierta en formación y que entonces nos bendiga la palabra. Romanos capítulo 1, versículo 8, es donde Pablo comienza a externar, como viene subtitulado a partir de aquí, su deseo de visitar Roma. Y dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ya lo vimos, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando, dice él, fíjate, no pidiendo, esperando, anhelando, era rogando, y es una desesperación que había en él, un gran anhelo que de alguna manera, fíjate, él decía en este momento, no sé cómo, era complicado. No es como hoy que los viajes pues te los avientas de la noche a la mañana, ¿verdad? No es como hoy que hay varias iglesias y asociaciones que se encargan pues de apoyar a los viajes misioneros y que tú puedes en un vuelo de 18 horas estar del otro lado del mundo. Ahora con el coronavirus están los vuelos a Europa con el 50% de descuento, por cierto. Entre broma y broma, es una realidad. Hay estudiantes que dicen, si me he de morir, pues me muero, pero es mi oportunidad de conocer el mundo, ¿verdad? Así que si quieres conocer el mundo antes del milenio, esta es tu oportunidad. Solamente que a lo mejor pues te nos adelantas, ¿verdad? Pero ahí te alcanzamos en la presencia del Señor.
Entonces no es como hoy, ¿no? Que tú compras un vuelo y vas al otro lado del mundo, sino que era muy complejo organizar pues un viaje a un destino que no estaba cerca de tu lugar de origen o tu lugar de residencia actual. No había aviones en esos tiempos, entonces tenías que trasladarte en tierra, tenías que trasladarte también parte en barco, pero no tenían los barcos que hoy tenemos, no eran barcos con motores. Entonces ubícate que estamos hablando hace 2000 años, cuando no tenían el iPhone 32, cuando no existía el Samsung Galaxy S20, que además estoy frustrado y ardido porque acabo de comprar el S10 para estas grabaciones y ya salieron con el S20, así que ahora no les voy a comprar nada hasta que se rompa ¿verdad? Y era hace 2000 años todo esto. Entonces Pablo dice, no sé cómo, pero le pido a Dios que de alguna manera tenga al fin, porque ya lo había intentado antes, como lo vamos a ver, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Y ya lo vimos la semana pasada. ¿Por qué Pablo quería ir? Porque deseaba ir para bendecirles, ministrándoles algún don espiritual, para que fueran confirmados, que fueran afirmados en la fe. Veremos más adelante lo que dice el versículo 12, que no solamente le esperaba ser de bendición, sino era tan humilde que también esperaba recibir algo de ellos y también aprender de ellos y ser fortalecido por ellos, porque dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, fíjate, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes. O sea, no es como el hermano que te dice, sí voy a orar por ti y nunca ora por ti. Que en los grupos de WhatsApp pone las manitas de oración, pero ni siquiera se echó un rosario de 3 segundos por la petición que le estabas pidiendo, ¿verdad? Entonces hay gente en la iglesia que es experta y tiene el don de dar el avión. ¿Cuántos tienen ese? Obviamente le estoy diciendo de broma, el don de dar el avión, ¿verdad? Sí, yo voy a orar por ti, ¿verdad? Sí, pero nunca oro por ti. Entonces Pablo no habla de un anhelo político. Su discurso no es un discurso político para quedar bien. Realmente, fíjate todo el contexto de lo que nos estamos enfocando. Él dice, yo doy gracias a Dios por ustedes, así empieza el versículo 8, de todo lo que Dios ha hecho con ustedes, de cómo su fe se divulga por todo el mundo. Luego el 9 dice, Dios es testigo de cómo todos los días sin cesar oro por ustedes, pero no solamente es oración, realmente yo ruego a Dios que de alguna manera por su voluntad yo pueda ir, porque quiero verles, porque les quiero bendecir y también quiero llevarme algo de ustedes, y no son palabras de la boca para afuera. Fíjate cómo todo va hilado. Y en el 13 dice, no quiero que ignoren que muchas veces, no dice algunas, 2 o 3, ¿cuántas? Muchas. Me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora, entre paréntesis dice la Biblia, he sido estorbado. Pablo anteriormente ya había intentado ir. No dice muchas veces, Dios me mandó y se hizo pato, que eso hacen muchos cristianos, ¿no? O sea, hay gente que Dios le manda y le habla y le envía, pero no quiere ir. En este caso era un anhelo de él, pero que aquí es al revés. No había contado con el respaldo de Dios. Y por eso él se limita a decir, pues yo lo dejo en las manos de Dios y ruego a Dios y espero que algún día por su voluntad de alguna forma pueda ir. No sé por qué razón, no lo describe aquí en este momento, pero él varias veces, dice la Biblia, se había propuesto, lo había intentado, pero había sido estorbado. O sea que algo o alguien se lo había impedido. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién crees que estorbó a Pablo? ¿Dios o el diablo? Dios. ¿Cuántos creen que Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que el diablo? Levanten la mano. Y los demás bien inteligentes dicen, yo mejor no la levanto, ninguna de las dos. Ahora, antes de responder, te preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver y de qué forma me sirve a mí? ¿Cuántas veces nosotros, como él, nos hemos propuesto hacer algo que va conforme a la voluntad de Dios, pero hemos sido estorbados? ¿Y qué sentimiento tenemos? Frustración, ¿o no es así? Desánimo. Es que quise servir y el pastor no me dejó, me echan la culpa a mí. Y es que quise predicar, pero me enfermé. Y es que justo cuando iba a salir a predicar a las masas, vino el coronavirus y nos mandaron a todos guardarnos en casa. Y es que justo cuando iba a ir al hospital a orar por los enfermos, pues me corrieron del trabajo y se me acabaron los recursos. Y a veces nosotros intentamos, como Pablo, que ya nos expresó su deseo, y la semana pasada hablamos de cuál era su intención, y su intención era buena, era bíblica, y muchas veces tenemos deseos bíblicos. Hay gente que dice, es que quiero congregarme, pero no encuentro la iglesia, quiero servir a Dios, quiero hacer esto, quiero iniciar aquello, quiero hacer lo otro. Hemos como iglesia un par de veces armado proyectos para evangelismo y tómala cuando estamos a punto de arrancarlos,
que el rapto se lleva a los coordinadores, ¿no? Entonces ya tenemos al tercero, pero está temeroso de que algo le vaya a pasar, porque esto ha pasado anteriormente. Y naturalmente sentimos frustración, sentimos desánimo cuando intentamos algo. Puede ser laboral o que tu familia venga a los pies de Cristo. Puede ser muchas cosas que tú estás intentando, pero que has sido estorbado y te sientes a la fecha desanimado. Y a veces llegas a culpar al diablo. Y lo ves como el culpable, ¿verdad? O a la gente, o al gobierno, o a la situación que te rodea, de que tú no puedas estar haciendo la voluntad de Dios, de que tú no puedas estar haciendo aquello que Dios puso en tu corazón, de que tú no puedas estar cumpliendo los sueños de Dios. Mi hermano, en este estudio, toda culpabilidad, tristeza, frustración se va a eliminar, porque vamos a aprender algo, y es el título de este mensaje, que la voluntad de Dios es mejor que la tuya. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estábamos viendo? Regreso a la pregunta, ¿quién estorbó a Pablo? ¿Dios o el diablo? Anota la respuesta, por favor, es bien importante. Mientras sacas pluma y papel, voy a patrocinar al Agua Santa María. Ante la pregunta, ¿quién estorbó a Pablo? ¿Dios o el diablo? La respuesta es, anótalo, ¿no? ¿No? Así, anótalo, no seas rebelde, es un orden pastoral. ¿No? Espacio. Nos. Espacio, interesa. Esa es la respuesta oficial. La respuesta es que no nos interesa si fue Dios o fue el diablo, porque, escúchame bien, no, piensa, va a empezar a cotorrear Jesse, pero la respuesta es más profunda de lo que tú imaginas, y de aquí viene la esencia del estudio. Estás tan afligido porque te ha interesado demasiado de quién aparentemente viene la oposición, y es algo por lo que debes dejar de preocuparte y debes comenzar a descansar en lo siguiente. Que sea Dios o sea el diablo, Dios lo está permitiendo. Y si Dios lo está permitiendo, y Él es todopoderoso y podría respaldarte, pero no lo está haciendo, es porque tiene un plan mejor que el tuyo detrás de eso. No nos interesa si fue estorbado por el Señor, como cuando quiso ir a Asia y el Espíritu Santo se lo prohibió, o fue el diablo que dijo, no, que no vaya a Roma porque ahí es el centro del mundo, ¿verdad? Y la capital del mundo, por así llamarle, porque era el imperio mundial en ese entonces, y de ahí el evangelio se va a dar a conocer. No importa si incluso hubiera sido el diablo, es un hecho que Dios no se lo permitió. Dios permitió, digámoslo así, si así hubiera sido, estorbarle al diablo. Entonces, la conclusión de todo esto es que, aun si hubiera sido el enemigo, Dios lo permitió. Y si Dios no permitió que Pablo fuera, es simplemente porque no era su tiempo todavía. Y creer esta verdad en el corazón de Pablo hizo que él descansara, que estuviera en paz y que no estuviera afligido, culpando al diablo, amargado, ¿verdad? He querido ir a Roma, pero no puedo, Señor. ¿Y qué pasó con el llamado de ir a las naciones? ¿Por qué? Porque él sabía que cuando al fin pudiera ir, sería, versículo 10, por la voluntad de Dios. Y que había sido estorbado. Fíjate, en el versículo 3 él dice, he sido estorbado, pero en el 10 él está rogando para ir por la voluntad de Dios. O sea que si ha sido estorbado es porque todavía no es la voluntad de Dios. Y eso lleva a concluir que yo no estoy equivocado cuando te digo que no nos interesa, porque a Pablo no le interesaba. Él sabía que no importaba quién estuviera estorbando, la razón verdadera por la cual él no había podido cumplir con sus planes y deseos de ir a Roma, no era la oposición. No era que el diablo mandó, hizo lo que sea. Era simple y sencillamente que no era el tiempo de Dios todavía. Y es que hay cosas que son la voluntad de Dios, pero están fuera del tiempo de Dios. Y tú te aferras, pero ¿por qué si es la voluntad de Dios? Sí, pero tal vez no es su tiempo. Tal vez no es el momento todavía. Y no solamente tienes que ver que en tu vida estés haciendo los planes de Dios, sino a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Pablo sabía que no era el tiempo, que no había sido su voluntad, pero también sabía que en el tiempo de Dios, conforme a la voluntad de Dios, todo sería perfecto y sus planes serían mejores que los que él había planeado. Tan descansaba en eso que dejó de afligirse y planear y dijo, pues no sé cómo, ya simplemente me limito, versículo 10, a rogar que de alguna manera no tengo idea ni cómo, ni cuándo, ni dónde, y vas a ver al final
¿Cuál fue la manera que Dios utilizó? Fue increíble, es impactante la sabiduría y la soberanía de Dios y el poder de Dios de cómo hasta el enemigo utiliza para cumplir sus planes. Los ataques del enemigo en nuestra contra los convierte a favor de los planes de su reino. De alguna manera, por la voluntad de Dios, tengo un próspero viaje para ir a ustedes. Entonces, mis hermanos, tú no tienes que estar preocupado por tus problemas. O sea, no estoy diciendo desafánate y no tomes cartas en el asunto, ¿no? Porque hay los dos extremos. No, nada más hay que orar y no hay que hacer nada. No, el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Entonces Dios provee el alimento, pero cada uno trabajando sosegadamente tiene que comer su propio pan. Dios va a guiar tu casa, pero tú tienes que instruir a tu casa en la palabra. Entonces hay cosas que hace Dios, pero hay cosas que Dios nos manda hacer a nosotros y por eso nos dio manos y nos dio pies y nos dio un cerebro y nos dio sentido común y nos dio 5 sentidos, ¿verdad? La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y se lleva el daño. Tienes que ser ingenuo para decir, ay, Dios me guarda, no pasa nada y no hago nada. Y no te diste cuenta que Dios a través del sentido común y la prevención te quiere guardar también de los daños. Entonces no estoy diciendo que no hagas nada, estoy diciendo que no te preocupes, que es distinto. Que no te permitas caer en el afán, el estrés, la ansiedad, porque el trabajo y la crisis y el coronavirus y esto y aquello y lo otro y pastores, ya voy para los 30 y nomás no salgo y ya dicen que ya viene Cristo, yo aquí me voy a quedar a forrar Biblias y qué tal que ese pasaje de caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará, es para mí, ¿verdad? ¿Y qué tal que me quedo en la friend zone? ¿Y qué tal que me corren del trabajo? Tú no tienes que estar preocupado por tus problemas. Tú tienes que estar ocupado en buscar y ejecutar la voluntad de Dios. Porque si las cosas no te están saliendo, te pregunto, ¿será que Dios no es tan poderoso para respaldarte y hacer que salgan? ¿O no será más bien que no es su voluntad o que no es su tiempo? Porque si es su voluntad y es su tiempo y no están saliendo, ¿qué significa? ¿Que no es tan poderoso y que no puede cumplir sus planes? ¿Lo imaginas afligido? Híjole, es que este cuate, mira, por más que estudie en la escuela está reprobando y este brother, por más que le echa ganas en el trabajo, lo van a correr. Es que sí está medio burro, se me olvidó, ¿para qué lo crea así? ¿Te imaginas a Dios así? Y Señor, ¿y este con quién se va a casar? No, pues es que, ¿a poco no hay nadie para él? No, Señor, es de los que hiciste cuando tenías prisa y lo que salga y... Eso no es todopoderoso. Sí. ¿Y qué significa todopoderoso? Que todo lo puede. ¿Puede algunas cosas o las puede todas? Y somos embajadores en el nombre de Jesucristo y tenemos su Espíritu Santo y por la fe Cristo habita en nuestros corazones. O sea que es Dios en nosotros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, si las cosas no me están saliendo, ¿será que Cristo en mí no es suficiente? ¿Que el poder del Espíritu que recibí, según se anunció en Hechos 1:8, para cumplir con su propósito, no es suficiente? ¿Que me falta algo? No, no es esa la razón. Si las cosas no te están saliendo y somos respaldados y somos el cuerpo, el templo de un Dios todopoderoso, es porque tal vez lo que estoy haciendo o no es su voluntad o simple y sencillamente no es su tiempo todavía. Porque cuando yo tengo comunión con Él y a través de mi comunión yo sé cuáles son sus planes para mi vida, qué es lo que tengo que hacer en cada área y empiezo a ejecutar esos planes, la pregunta es, ¿quién los puede parar? Nadie. Porque pararte a ti, en este caso estaríamos hablando que sería parar los planes de Dios. ¿Y alguien puede parar los planes de Dios? Servimos a ese Dios. Yo recuerdo que servimos un Dios que cuando estaba su pueblo entre el mar y los egipcios, abrió el mar en dos. Que cuando estaba su pueblo en un desierto y no había qué comer, mandaba maná del cielo y hacía que saliera agua de la roca. Que sostuvo durante 40 años a más de 2 millones de personas. Y tú preocupado. Y tú afligido. Porque se te ha olvidado quién vive dentro de ti. Dios es todopoderoso. Y si Él habita en nosotros y estamos ejecutando sus planes, nada puede estorbar sus planes. Y cuando tú te quejas de tus problemas y estás, es que no voy a poder, o empiezas, imagínate en el lugar de Pablo, no he podido, me han estorbado, es muy difícil, cuánta oposición. Estás insinuando que Dios no es tan poderoso, que no está al control, o que a veces Dios no puede cumplir sus planes. Y nosotros no servimos, insisto, ese Dios. Servimos un Dios que es todopoderoso, pero a veces las cosas no se dan como lo esperábamos,
Porque simple y sencillamente tenemos que entender sus caminos y sus pensamientos no son los nuestros. Isaías 55, versículo 9 dice, son más altos que los nuestros. Y si en verdad creemos esto, que los planes de Dios son mejor que los nuestros y que su voluntad, como el mismo Pablo dijo a los romanos, y lo veremos más adelante a detalle en otro estudio, en Romanos 12:2, su voluntad es buena, es agradable y está completa. Entonces yo entiendo que tengo que dejar de preocuparme por la oposición, por lo que me está estorbando, por los problemas, por la aflicción, por la suegra y las cosas terribles que te estén rodeando y invadiendo, y ocuparte en buscar la voluntad de Dios. Y escúchame bien, descansar en la soberanía de Dios. En que Dios es omnipresente, está contigo en tu situación, omnisciente, sabe lo que estás pasando, todopoderoso, tiene el poder de cambiarlo. La pregunta es, ¿por qué si está conmigo, sabe lo que estoy pasando y puede cambiarlo, no lo está haciendo? Quizá porque no quiere hacerlo. ¿Por qué no quiere hacerlo? ¿Por qué es malo? No. Porque sus caminos son mejores que los míos. Está a través de esto cambiando mi dirección. Porque a lo mejor no es su voluntad o no es su tiempo. Y su voluntad no es de que pues ya me amolé y voy a sufrir. No. Sonrío porque su voluntad es mejor que la mía. Y si me agradaba pensar en los planes que yo quería para mí, cuánto mejor son los planes que Dios tiene para mí. Tengo que descansar en eso. Y si ahorita no se da, en el tiempo de Dios va a ser mejor. Y eso me va a dar paz. Eso va a hacer que yo esté estable. Que me ocupe en lo que tengo que hacer. Pablo no vivió una vida encerrado, deprimido, triste, viendo a la señorita Laura en internet, Peppa Pig en Netflix. Vivió toda su vida predicando la palabra. Ok, no puedo ir a Roma por aquí, por allá. Entonces, Dios, me estorbas aquí. Me quieres cambiar la dirección. En donde tú me quieras me vas a usar. Y toda su vida Dios lo usó. Ahorita estoy siendo estorbado en esto. No puedo cumplir aquello. Ok, Señor, ¿qué quieres que haga? No me voy a encerrar, voy a descansar en que tienes algo para mí. Y si ahorita no se da, en tu tiempo será. Que ahorita no vino esa chamba, ¿qué te quiere Dios haciendo? Que ahorita estás soltero, soltera, hablando en serio, ¿qué te quiere Dios haciendo? Te lo dice alguien que se encontró con Dios en un año de soledad en su vida. Y ahí fue un giro de 180 grados. Giro total y radical. Y ahí veo tantos jóvenes hoy, es que estoy solo, estoy muy triste, estoy deprimido. Y no saben que si Dios está permitiendo que pases ese tiempo de enfermedad en la cama, de soltería, de soledad, es porque algo quiere hablar a tu vida. De hecho, Santiago nos enseña en el capítulo 5, algún día lo vimos, que mucha gente cae enferma y Dios lo permite para que analice su corazón. Y por eso, además de decir, oren por el enfermo, dice que confiesen sus ofensas unos a otros. Porque a lo mejor permitió que cayeras en cama para analizar tu corazón, que te quedaras sin chamba para valorar a tu familia, para restaurar tu relación con ella. Pueden ser muchas las razones. Y en medio de la oposición, tu pregunta no tiene que ser, Señor, ¿por qué? Sino, ¿qué quieres de mí en este momento? Hace algunos días platicaba con un amigo y hermano que en su chamba le dieron una noticia de algunas cosas que iban a cambiar y él me dijo, es que no es justo, no estoy de acuerdo, lo que dice no es cierto. Y le dije, brother, estés o no de acuerdo, sea justo o no, tienes que ver esto desde un punto de vista teocéntrico y descansando en la soberanía de Dios. Tienes que entender esto, y se lo dije con estas palabras. Le dije, sea justo o no, venga de Dios o del diablo, vuelvo a lo mismo, Dios lo está permitiendo. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Y le dije, pregúntate por qué Dios lo está permitiendo. A lo mejor ese tiempo que tú vas a estar un poco más tranquilo, Dios quiere hablar algo a tu corazón. Él quiere hacer algo en tu vida. Entonces, en vez de afligirte y por qué y todo este rollo que estás haciendo, descansa en el Señor. Y pídele a Dios que Él hable y que Él te muestre qué quiere hacer a tu vida. No me hizo caso y se metió en más problemas. A cambio de José, que sus hermanos lo venden como esclavo y se va a la cárcel. Porque después de que lo venden como esclavo con los madianitas o ismaelitas, grupos nómadas que se habían unido, ellos lo envían con Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Ya sabes la historia, ¿verdad? La esposa de Potifar, doña Poti, esta señora Cusca, se quiere acostar con él. Él le dice, tenga sus carnitas hebreas, no hay nada con ella. Ella de ardida lo calumnia, lo mandan a la cárcel. Y ahí en la cárcel, ¿qué hizo? ¿Se quejó? ¿Se rebeló? No, siguió haciendo lo que tenía que hacer, descansando en Dios. Entonces, una serie de rompecabezas en su vida que lo termina llevando a gobernar junto con Faraón, el imperio más poderoso que existió, que era el egipcio en ese entonces. Cuando se encuentra con sus hermanos 20 años después y ellos piensan que él los iba a destruir, él dice, no se preocupen, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien. Él pudo llegar hasta ahí porque aún en medio de la injusticia descansó en el Señor. Y pudo ser sensible a la voz de Dios.
y pudo servir a Dios y pudo hacer lo que Dios le mandó a hacer. No se preocupó por sus problemas. Tampoco se fue al extremo de ser apático y no hacer nada porque la iglesia solo tiene que orar y no hacer nada. No, se dedicó a buscar y aplicar la voluntad de Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. No estar preocupados, sino ocupados en buscar, Señor, ¿qué quieres para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga ahorita? Entonces, Dios lo permitió que él fuera a la cárcel y se convirtió en el jefe de la cárcel, y en casa de Potifar se convirtió en el jefe de la casa de Potifar. ¿Y por qué se convirtió en jefe? Porque Dios estaba con él, y la Biblia dice, todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, dedicarnos a buscar la voluntad de Dios y descansar en la voluntad de Dios y disfrutar como en el futuro vamos a ver que sus planes siempre fueron mejores para los que los nuestros. Pero si tú vuelves atrás, te vas a perder de ese momento. Si tú sigues adelante, escúchame, algún día vas a dar gracias de lo que hoy te estás quejando. Ahora, regresando a Pablo, vamos a ver cómo termina esta historia de su deseo de visitar Roma. Aquí estamos leyendo cuando él escribió la epístola. Quiero que viajemos al futuro en la Biblia, no en la vida real, eso no existe por más mala copa que estés. Y vamos a viajar del momento en el que él externa su deseo de visitar Roma al momento en el que él logró visitar Roma, y esto nos lo narra la Biblia años después en Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. En este contexto, Pablo ha sido arrestado porque en una sinagoga un grupo de religiosos se rebela en contra de él, lo quieren matar, interviene el tribuno, que era la autoridad local de Roma. Recuerda que los judíos estaban bajo la sujeción o el sometimiento del imperio romano. Entonces el tribuno lo rescata, inicia una serie de juicios, va con el rey Agripa, con Porcio Festo, el gobernador, con Félix. Y después de varios procesos legales, te estoy resumiendo la historia que narra Hechos 28 y los siguientes capítulos, en los cuales el gobierno romano ni encontraba culpa en él como para matarle o dejárselos a los judíos fariseos que lo mataran, pero tampoco lo querían soltar por temor a la presión de estos grupos. O sea, la política siempre ha sido política desde esos tiempos. Entonces, en medio de toda esta burocracia, Pablo, como ciudadano romano, utiliza la ley que nosotros podemos utilizar según Romanos 13, y lo veremos más adelante, ¿verdad? Podemos utilizar los medios legales que estén a nuestra disposición para exigir justicia y para presionar al gobierno a que ejerza justicia. Algunas personas, no, como cristiano tú no puedes demandar, no puedes hacer nada, tienes que callarte la boca, no, espérame tantito, lo que sea legal yo lo puedo hacer. Es malo actuar fuera de los parámetros de la ley, pero Romanos 13 dice que para eso Dios puso la ley. Entonces Pablo apela a sus derechos como ciudadano romano, y él dice, quiero ver al César, máxima autoridad del imperio romano, y no podía negárselo. Entonces, como ellos no sabían qué hacer, lo envían a Roma, pero lo envían en barco. Y lo envían en un barco donde iba el jefe de los prisioneros, incluyendo Pablo. Le permiten a Pablo ir acompañado de Lucas y otro brother que tenía un nombre bien bonito, se llamaba Aristarco, si así le quieres poner a tus hijos, ¿verdad? Aristarco. No, es broma, no les vas a poder decir a tus hijos. No quiero que me odien el día de mañana y ser cómplice del bullying que le harán en su escuela por su nombre. Entonces le permiten ir a ellos. Iba en este barco la tripulación, iban los prisioneros, iba el dueño de la nave, una nave mercantil, iba la gente que trabajaba en la nave también, iban en fin muchas personas en esta nave, y bueno, hay una larga historia acerca de toda la travesía de esta nave. El punto es que cuando por fin la nave naufragó y se cambiaron a otra y todo, cuando llegan a Roma, dice el versículo 11 lo siguiente, Hechos capítulo 28, versículo 11, que pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. A estos detalles no les hagas caso, lo que me interesa es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Dice el versículo 13, de allí costeando alrededor llegamos a Regio, un lugar que fabricaba mucho papel de baño, de ahí viene el nombre. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos ¿a dónde? A Roma. Fíjate, cuando llegan a este lugar se encontraron hermanos y le ruegan, quédate 7 días con nosotros, y se quedó a enseñarles la palabra. Y de ahí se fueron a Roma. Pero fíjate lo que sucede, de donde
oyendo de nosotros los hermanos, a los que les había escrito, los que recibieron esta carta años atrás, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo, dice la Biblia, dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Por qué? Déjame explicártelo. A Pablo lo reciben con gran alegría y euforia 3 grupos de hermanos de 3 distintos lugares. En primer lugar, los de Puteoli, donde se quedó él 7 días con ellos. Era tanto su amor hacia Pablo que le pidieron, quédate a enseñarnos más. Luego viene el segundo grupo que salió a recibirle desde el foro de Apio, que era un pueblo, un mercado que estaba a 64 kilómetros de Roma. Si la velocidad promedio del ser humano caminando es de 5 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo caminando hizo esa gente para recorrer 64 kilómetros de ida y 64 kilómetros de vuelta? Y algunos no se disipulan porque no tienen tiempo. Ve el hambre de ellos que dijeron, no esperaron a que Pablo llegara a Roma. Se adelantaron, ¿te das cuenta? Y 3 tabernas, que no es una cantina ni nada por el estilo, realmente taberna significa tiendas en el original, estaba a casi 50 kilómetros de Roma. Entonces, salir a recibir una persona a las afueras de la ciudad y escoltarlo hasta la misma no era común en esos tiempos, solamente cuando venía algún monarca, algún emperador o algún gobernador importante, lo cual nos enseña que ellos le dieron demasiada importancia a la visita de Pablo, porque aunque no lo conocían en persona, ellos ya habían escuchado de él y habían sido edificados y bendecidos con la epístola que estamos estudiando. El hecho que hayan salido a recibirle y que hayan hecho este esfuerzo, ¿verdad?, físico, involucrando tiempo y recursos para adelantarse y poderlo encontrar en el camino, es muestra de que habían recibido la epístola con buena actitud, y esto motivó a Pablo, obviamente. Dice que recobró el ánimo, ¿verdad? ¿Por qué? Escúchame bien, esta es la parte trascendental. Porque él pudo saber que lo que tanto anhelaba, que era ser de bendición a los romanos, es algo que prontamente iba a llevar a cabo. O sea, él cuando llegó no sabía qué tal habían recibido su epístola la mayoría y cómo estaba la iglesia y si iba a poder verlos. Cuando recibe este grupo de personas a Pablo, él cobra el ánimo porque dice, voy a poder por fin lo que he anhelado durante tanto tiempo, lo que he intentado, que es serles de bendición. Les voy a seguir predicando, porque lo mejor además apenas te lo voy a contar. Pero antes tengo que explicarte esto. Tú puedes decir, ¿qué tiene de buena noticia esto si el pobre hombre va encarcelado? Mira, no acabó encarcelado para empezar. Ahorita te cuento cómo acabó. Pero aunque hubiera acabado encarcelado, a Pablo, no estoy diciendo a ti, tal vez para ti dirías, esto no son buenas noticias, pero a Pablo esto no le interesaba. Recuerda que es el hombre que dijo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Vivía para predicar la palabra. Él no le importaba estar encarcelado siempre y cuando pudiera seguir predicando. Vamos bien hasta aquí. Tener ese recibimiento en las afueras de Roma le confirmó que así sería, y es por eso que la Biblia dice, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Ahora, esto es fascinante porque a lo mejor tú irías pensando, ¿y dónde voy a vivir? ¿Verdad? ¿Y qué voy a comer? Mira la parcela de al lado y dime sí o no, eso es lo que iría pensando. Pero él lo único que le interesaba era tener las condiciones óptimas y el grupo de personas necesario para poder continuar predicando la palabra de Dios y cumplir con lo que estudiamos la semana pasada, ver a los romanos para poderles bendecir. Ahora, a esto añádele los siguientes factores. 1, que sale un grupo de personas a recibirle. 2, que Colosenses 4:10, 4:14 y Filemón, que es un solo capítulo, en el versículo 24, dice que Lucas y Aristarco también se quedaron con él en Roma, o sea que no estuvo solo. Además de toda esa gente, tuvo a sus 2 compañeros que se quedaron para apoyarlo durante todo el periodo de juicio. Pero además de todo eso, seguimos en Hechos 28, de que un grupo de gente le sale a recibir, de que le acompañan sus amigos, de que se quedan con él, de que había un grupo de personas a quienes les iba a predicar la palabra. Dice, estamos en Hechos capítulo 28, dice el versículo 30, y Pablo permaneció, seguimos en el mismo contexto, ¿cuánto? 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a algunos que le daban chance a los romanos. Ahora, ¿por qué es importante lo primero que mencioné? No estamos hablando de una iglesia apática que dijo, si Pablo no viene a la iglesia, yo no voy a Pablo. No.
Estamos hablando de una gente que tenía tal hambre, que caminó 64 kilómetros de ida y los otros 50 kilómetros y de regreso para recibirle. Si caminaron 64 y 50, ¿no crees que fueron a la casa alquilada que estaba en su misma ciudad? Entonces, te menciono todo esto para que veas el panorama. Hay un grupo de personas hambrientas de la palabra, tanto que caminan esta distancia de ida y de regreso solamente para recibirle. 2 años estuvo en esa casa alquilada. Tú podrías decir, no, pues ya no le predicó a nadie, ¿verdad? Porque no le permitían salir, porque no son los tiempos de hoy, donde la iglesia quiere todo peladito y en la boca, o por Facebook. Digan conmigo los de Facebook, uyuyuy. Ahí escríbanlo, ayayay. Entonces, estamos hablando de gente hambrienta que sale y luego lo tienen en su ciudad y le permiten recibir visitas. ¿No crees que ellos fueron constantemente a visitarle, a aprender de la palabra? Pregunta, ¿se cumplió su deseo de ser de bendición a los romanos según todo esto, sí o no? Sí. Y se recibía a todos los que a él venían. Ahora, ¿quién crees que pagaba esa casa alquilada si él no chambeaba? Roma. Porque ellos lo tenían encarcelado. ¿Quién pagó ese viaje hasta Roma? Roma. ¿Quién pagó sus alimentos? Roma. Dice, predicando el reino de Dios, versículo 31, y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Fíjate, abiertamente, dice la Biblia, y sin impedimento. Para ti estar encerrado en una casa 2 años tal vez sería una tragedia, pero para este hombre le acabas de cumplir su sueño más anhelado. Se acaba de ganar uno de los cachitos de la rifa del avión presidencial. Para que tú te des idea. Es lo que él anhelaba, lo que había intentado y no había podido. Ahora, le predicó a tantos que llegó a compartirle a personas de la misma casa del César y testificó ante el mismo César, aunque la Biblia no narra su encuentro con él. Sí vemos que cuando está a punto de naufragar en el libro de los Hechos, un poco atrás del capítulo 28, ¿verdad? Un poco atrás de todo esto, la Biblia nos enseña que Dios, antes del naufragio, se le presenta y le dice, no temas, porque me es necesario que testifiques delante de mí ante el César. Y Dios cumple su palabra, o sea que Él lo hizo. Él lo hizo. Fue tanto el impacto de la predicación en Roma y seguramente un poco de esto, la influencia de Pablo a través de la carta de su visita, que años después Roma termina adoptando el cristianismo como su religión oficial. Que hoy le llamamos a nuestros hijos Pablo y a nuestros perros Nerón. O alguien le ha puesto a su hijo Nerón y a su perro Pablo. Es al revés. Filipenses 4, versículo 22. Fíjate lo que dice. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de... ¿De quién? ¿De quién? César. ¿Qué César? ¿El pastor César González? No. La casa del César, del máximo gobernante del imperio romano. Ahora, la palabra casa en el original, en el Nuevo Testamento, en griego, se utiliza varias veces para hablar no solamente de los familiares, sino que puede extenderse a los trabajadores de la casa, a todos los trabajadores, empleados, sirvientes, esclavos, cualquier persona que estuviera bajo esa casa. O sea que el ministerio de Pablo en Roma fue tan fructífero que hasta la misma casa del César fue influenciada por la palabra de Dios. Que uno de los emperadores o el emperador más corrupto que fue Nerón no pudo impedir que en su casa se escuchara el evangelio. Entonces, esto es increíble. Irónicamente, cuando él trató de ir por su voluntad, como lo leímos en Romanos 1, cuando él propuso irse a Roma, ¿qué pasó? La Biblia dice, no pudo. Cuando lo logró, no fue porque él propuso hacerlo. Fíjate, todas las veces que lo propuso no pudo. Y cuando a fin de cuentas no fue porque él dijo, ¿y se armaron un viaje misionero a Roma? No, sino que nace de una apelación legal a ir delante del César después de haber sido arrestado, en la que él no sabe en qué condiciones le van a permitir ir, en la que él no sabe que todo esto iba a suceder, que iba a tener esta libertad y estos privilegios que Roma le da porque sabía que él no era culpable. Entonces, gracias a ese arresto, otra situación complicada, ¿verdad? Que otros dirían, ¿por qué a mí, Señor? Gracias a este arresto, no solamente terminó predicando en Roma sino como quería, sino que además lo hizo con sus 2 compañeros, llegó hasta la casa del mismo César, le predicó al mismo César. Si él hubiera logrado ir a Roma en su tiempo y a su manera, jamás llega a César. ¿O crees que el emperador lo va a recibir porque hay un hombre que te quiere predicar de la palabra de Dios allá afuera que dice que te está esperando
para que te arrepientas. ¿Por qué tuvo que ir? Porque a César la ley lo obligaba a recibirlo. Porque la ley lo mandaron, vas delante de César. Y ahí aprovechó para testificar, como lo hizo con Porcio Festo, con Félix, con Agripa, con todos estos hombres y mujeres de Dios, altas esferas del gobierno romano. A ellos les testificó antes. Y a fin de cuentas al mismo César y a su casa. ¿Cuándo imaginó Pablo todo esto? Jamás. Y además, todos los gastos pagados por el Imperio Romano. Viviendo 2 años en una casa alquilada, con sus 2 amigos, recibiendo visitas, predicando la palabra. No te preocupes, Pablo, todo es cortesía de Roma. O sea que la persecución en contra de Pablo por su predicación y el enemigo que lo quiso estorbar a través de esto únicamente terminó contribuyendo a expandir más todavía el alcance de su predicación. ¿Servimos o no a un Dios sabio, soberano y todopoderoso? Si sabe lo que estoy pasando y está conmigo en lo que estoy pasando y tiene el poder de cambiarlo y no lo está haciendo, es porque va a ser algo mejor. Es porque su voluntad, ¿cómo se titula este mensaje? Es mejor que la mía. ¿Lo crees o no lo crees? Sí. Dile al de al lado, ¿y entonces por qué chillas? Y si es de confianza, dale un zape. Su voluntad es mejor que la nuestra. Entonces muchas veces el enemigo va a querer estorbarnos. Y va a haber oposición y problemas y críticas y chismes y mentiras y calumnias. Y va a haber un montón de situaciones y enfermedades. Pero si tú estás, repito el mensaje, haciendo la voluntad de Dios, descansa en que en el tiempo de Dios tú vas a entender cuál fue el motivo detrás de todo esto. No sé si tú sabes, y es una de mis historias favoritas para explicar esta verdad, la historia del origen de la iglesia de Vidanueva para el Mundo Acapulco. Una iglesia de ya mucho más de 500 personas. Una iglesia donde mucha gente ha recibido la palabra y ha sido en gran manera bendecida. No estamos hablando de un grupo de hermanos que a lo mejor hicieron algo y les fue bien, y qué padre, ¿verdad? Pero hasta ahí quedó un tiempo. No estás hablando de almas que conocieron ahí del Señor y que lo que están haciendo, no solo hablo del éxito visible por los números, sino de su trascendencia en la eternidad. Pues bueno, el matrimonio que actualmente pastorea la iglesia de Acapulco, Gustavo y Yoli, si alguien de Acapulco nos ve, mándenle saludos, por cierto. Viví en la Ciudad de México y a grandes rasgos la historia es que tienen una fábrica de muebles que algún día pues ya no funciona tan bien, la quieren vender y las cosas no se daban. Y es una familia que a mí me consta, porque yo llegué a ir a predicar a Vidanueva para el Mundo Lomas Verdes, en paz descanse, porque ya no existe, donde ellos se llegaron a congregar un tiempo y donde los conocí más de cerca, y siempre les preguntaba cómo están, cómo va todo, y es un matrimonio que jamás escuché renegar de la palabra de Dios a pesar de lo mal que lo pasaron. Recuerdo perfectamente que un día prediqué un tema titulado La prueba de fuego y hablé con Yoli y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, este mensaje, ¿cómo me llegó? Y así me siento y el horno está ardiendo 7 veces más, pero seguimos adelante y creyendo en Dios, esperando en Dios, y ellos ahí servían, pero las cosas no se daban y jamás en su vida los viste desanimados, o al menos públicamente, ¿verdad? Porque seguro hubo luchas internas, jamás quejándose del Señor, porque a mí, ¿dónde está Dios, verdad? No, que yo, que soy tu hijo. Ellos descansaron en los planes de Dios, en el tiempo de Dios. Al igual que Pablo, en sus fuerzas intentaron que las cosas se dieron, no se dieron, y decidieron descansar en la voluntad de Dios. O algún día creo que se vende la mitad de la fábrica o todo, no lo sé, el punto es que se van a emprender negocios en Acapulco y las cosas tampoco se dan ahí. Y me cuenta Gustavo que un día va con su cuñado y estaban presentando un auto en una agencia y él le dice, vamos a ver la presentación, y dice, brother, apenas tengo para comer y me quieres llevar a ver un coche nuevo, no te pases. Dice, vamos, dan canapés y está bien, vamos un rato. Y conocen ahí una persona cristiana que al enterarse que él venía de Vidanueva le pide que los empiece a discipular. Y él dice, no, yo no soy pastor, yo vengo aquí de chamba. No, pero tú tienes tiempo en la palabra y conoces, y Vidanueva se conoce por sus bases bíblicas. Por favor, no tenemos nada acá. Entonces él empezó, por amor a Dios, sin esperar todo lo que iba a pasar, a discipular una familia. Y tú menospreciando las 2, 3 ovejas que Dios te ha puesto porque quieres predicar en la iglesia. Y no has entendido que para ser puesto sobre mucho, Dios primero te va a probar a ser fiel en lo poco. ¡Quiero ir a las naciones! Comienza en tu casa, comienza a discipular a tus hijos. Primero sé un año constante discipulando a tus hijos y luego hablamos de las naciones. Porque ni eso que te manda Efesios y Deuteronomio 6 en el versículo 7 estás haciendo. Esto no estaba en el script, pero sonó bueno.
Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Empieza a discipularlos él. Y se junta otra familia y otra familia y otra familia. Y de repente un día son como 10 familias. Me tocó ir a mí cuando se reunían en un jardín de niños al rayo del sol con una carpa. Y me acuerdo, ¿sabes qué? Platiqué con él al final y le dije, ojalá que Dios les conceda pronto un lugar con aire acondicionado, porque uno como predicador invitado se la aguanta, pero pobre de la gente que está ahí. Y le recuerdo que mis palabras textuales fueron, una persona que ama al Señor y que quiere la palabra se lo va a aguantar, pero no un nuevo que viene por primera vez. Entonces les va a ayudar mucho, ¿verdad? Como una herramienta para preparar el terreno, un lugar, pero pues ¿de dónde, no? Entonces, de una forma milagrosa Dios les provee un lugar y se cambian. Y luego otro, y a otro, y a otro. Llegan al Hotel Calinda. La iglesia crece muchísimo. A la mala se los quitan hace poco. Se cambian a un lugar a cuadras por diferentes razones. Cambiarse otra vez, la oposición. Y los quitaron a la mala. Simplemente el hecho de cambiarse hizo que de un domingo a otro la iglesia prácticamente se duplicara. Una y otra vez, Dios confirmando que sus planes son mejores que los nuestros. La primera vez que yo fui a predicar, ya la iglesia bien establecida, conté esta historia y les dije, qué increíble es el Señor, que las cosas no se dieron, no porque Él no los respaldara, sino porque Él no los quería construyendo muebles, los quería construyendo vidas. Ahora es tanta la demanda que se dedican de tiempo completo al Evangelio. Y no es de que ellos llegaron allá y pues no funcionó, ponemos una iglesia, no. Dios es lo que fue proveyendo y lo que había siempre, lo que hubo siempre en su corazón, servir al Señor. Y no fueron allá como Pablo, que no fue a Roma buscando predicar. Fue a apelar al César y las cosas se dieron. Y lo mismo con ellos, ¿verdad? Fueron a cuestiones de negocios, a discipular a una familia, pero por la voluntad de Dios las cosas se dieron. Porque cuando tú caminas en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, te darás cuenta que sus planes siempre son mejores que los tuyos. Y como esta te podría contar un montón de historias de gente en los negocios, de gente que les hicieron jugadas chuecas y que todo, una y otra vez, como Pablo dijo, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pablo estaba tan seguro de esta verdad que él mismo escribió, que por eso lo ves tantas veces en su vida, enfrentando oposición, confiando plenamente en el Señor. Es más, le escribe a los filipenses que por nada estén afanosos. ¿Y sabes dónde escribió esta carta? En la cárcel. Y no estaba, nadie me visita. No hay amor. Lo tienes en la cárcel diciendo por nada se afanen. Por eso siempre les he dicho, ¿verdad? Mientras hay cristianos que ahí andan, ¡ay, el diablo! Se me opone, me enfermó, un espíritu de enfermedad, un espíritu de crisis y me hizo esto y el otro. Y en la casa me asusta, se me aparece y me hace ¡bu! Porque no creemos que Dios nos respalda. O porque tal vez no estás seguro que estás haciendo la voluntad de Dios. A lo mejor tu cuento público es tan bueno que los demás se lo creen, pero tú en lo privado sabes que tu vida está tan incorrecta delante de Dios y que eres tan hipócrita que dentro de ti mismo te cuestionas si Dios te está respaldando. Hoy no tenía planeado traer piedras, pero ha estado duro. Porque cuando tú estás seguro, yo estoy en la voluntad de Dios, de aquí nadie me va a mover. Y esa era la posición de Pablo. Entonces el diablo no andaba, Pablo no andaba, ¡ay, el diablo! Era al revés. ¿Por qué ves este hombre? Lo mandan a la cárcel, se pone a alabar a Dios en Hechos 16 con Pablo y Silas. Y Dios manda un terremoto, se liberan Pablo y Silas, todos los prisioneros, pero no huyen, se quedan, lo cual muestra que se arrepintieron. El carcelero se iba a suicidar, Pablo le dijo, no lo hagas, cree en Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Se arrepiente él y su familia. El diablo ha de haber dicho, ¿para qué lo mandé a la cárcel? Nada más vino a convertir a todos estos que llevan directitos al infierno. Cuando naufraga, Dios se le presenta y le dice, no temas, te he concedido a todos los que están en la nave contigo, nadie va a perecer. El diablo ha de haber dicho, ¿para qué hice que naufragara la nave, verdad? Todos estos que iban directo al infierno ya se arrepintieron. Llega a una isla, a la isla de Malta, si no mal recuerdo, y ahí el Señor hace milagros y también se arrepiente. Nadie haber dicho, ¿para qué lo mandé a esta isla? Nadie conocía la palabra en esta triste isla. En otra ocasión le manda otro naufragio, viene un tiburón, se lo iba a comer. Pablo le llama al arrepentimiento, el tiburón se convierte. De ahí viene el pescadito que ponemos en nuestro coche en la parte de atrás. Entonces yo no imagino a Pablo diciendo, ¡ay, el diablo! Más bien imagino al diablo diciendo, ¡ay, el Pablo! Porque nadie lo podía parar. Porque descansaba en el Señor. Tenemos que aprender a descansar en Él. No trates de entenderlo, no vas a poder.
¿Qué administras? Una casa, un negocio, una empresa, un consorcio, una ciudad, un estado. A lo máximo llegarás a administrar un país. ¿Cómo quieres entender al que administra todo el universo? ¿Qué has construido? Una casa, un edificio, un centro comercial, lo más grande. ¿Cuánto tiempo te tardaste? ¿Cómo vas a entender al que construyó todo el universo? Desde lo micro hasta lo macro, desde aquello que es tan pequeño que no se puede ver como las células y en un microscopio, hasta aquello que es tan grande pero que está tan lejos que no se puede ver como el macrocosmos sin un telescopio. ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer esto? Porque Dios se tardó 6 días en hacer todo esto. Entonces, ¿cómo vamos a entender a Dios? Por eso cuando Job comienza a cuestionarlo y Dios le responde, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía los cimientos de la tierra y hacía esto, aquello y el otro? Job dijo, no, yo nada más andaba aquí de bocón, Señor. No puedes entender a Dios. Tienes que aprender a confiar en Él, tienes que descansar en Él y caminar creyendo en Él. Dejar de ver tus problemas como un problema, como dice el hermano Arjona, el problema no es problema. Porque eso te está impidiendo ver que realmente no es un problema, valga la redundancia, sino una forma a través de la cual Dios quiere obrar en tu vida. Ya sea para bendecirte, para redirigir tu vida, para cambiar tu dirección, como la iglesia primitiva, que Dios permitió la persecución para que cambiaran su dirección, como Elías, que permitió que se le secara el arroyo de Querit para cambiar su dirección, tal vez para tratar algo en tu corazón, tal vez para quebrantar algo en tu vida. A lo mejor permitió esa crisis para que te des cuenta que esa forma de tratar a tu mujer no es correcta y que tus oraciones tienen estorbo porque no le estás tratando como vaso más frágil. Pueden ser muchas las razones. Yo no sé cuál sea, por eso Santiago 1 dice, estás pasándola mal, pide a Dios sabiduría. Pide que te muestre Él qué hacer. ¿Cuál es la razón? No necesariamente es que estás en pecado, aclaro. Puede que sí. Puede que haya soberbia y Dios resista a los soberbios, como lo hizo con Nabucodonosor. Puede que te has alejado de casa y está permitiendo esto como el hijo pródigo para que vuelvas. Puede como los enfermos de Santiago 5, que quiere que trates con tu corazón, porque de qué sirve estar bien por fuera y todo podrido por dentro. Pueden ser muchas las razones. O simple y sencillamente, como Pablo, eres un hombre o una mujer de Dios y te va a llevar a algo mejor. ¿Cuánta gente no hay que tiene una gran empresa que jamás hubiera iniciado si no hubiera quedado sin empleo? Y que eso los obligó a tener que por su propia cuenta trabajar y ahora les va mejor que lo que antes percibían. Y que en ese tiempo fue difícil, pero que si Dios hubiera contestado tu oración, Dios dame un empleo, jamás hubieras emprendido lo que después hiciste. Entonces, no estoy diciendo que sea necesariamente este tu caso, estoy citando ejemplos al aire y corresponde a ti con Dios en oración descubrir cuál es su propósito. Yo no puedo saber cuál es porque no soy Dios, pero sí puedo decirte que lo hay porque conozco a Dios y lo he visto actuar una y otra vez. Y entendamos, y con esto concluyo, que las cosas no salgan como tú esperabas, que estés, como iniciamos esta carta, siendo estorbado de hacer aquello que tú dices, pero es la voluntad de Dios, no quiere decir que Dios no está contigo. Tal vez simple y sencillamente esto que tú ves como un conflicto es la forma que Dios está utilizando para bendecirte de una forma que no imaginas, para tratar contigo, para corregirte o para cambiar tu dirección. ¿Cuál es la respuesta? Te corresponde a ti descubrirla, pero la hay. Si amas a Dios, ten por seguro, esto que estás pasando va a obrar para tu bien. Su voluntad es mejor que la mía. Amén. Los que creemos esto tomamos agua Santa María. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por maravillarnos, Señor, con esta historia de lo que hiciste en Pablo, de la gran diferencia de las cosas que se intentan en nuestras fuerzas a cómo resultan cuando tú las respaldas, Señor. ¿Qué hubiera pasado si en sus fuerzas Él lo hubiera hecho, aferrándose a su voluntad y no la tuya? Él hubiera pagado todo, tal vez hubiera ido solo, no hubiera estado tanto tiempo y no hubiera penetrado tanto el Evangelio. Qué increíble que un hombre que descansa en ti después puede descubrir, Señor, que tus planes son mucho mejores que los suyos. ¿Y cuántas veces no nos hemos encontrado igual, malgastando tiempo, recursos, esfuerzos, haciendo las cosas a nuestra manera, en vez de buscar tu voluntad y ejecutar tu dirección, Señor, esperando tu tiempo?
Dios, en esta hora soltamos nuestras vidas en tus manos. Todo lo que tenemos te lo entregamos a ti y decidimos creer el título de este mensaje. Tu voluntad es mejor que la mía. Podremos afligirnos, podemos llegar a pasar tiempos complicados, pero nada nos va a derribar, ni encerrar, ni hacer volver atrás. Seguiremos adelante porque creemos, Señor, que tus pensamientos y tus caminos son mejores que los nuestros. Y hoy no te venimos a pedir o a decir lo que tienes que hacer, como está de moda en la iglesia, donde ya no se clama a Dios. Vimos que Pablo rogaba y ahora no se ruega. Se decreta, se ordena, se establece, se arrebata y tantas cosas que jamás encontramos en la Biblia, al menos no en ninguno de los hombres como Pablo. Te rogamos como Pablo, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas y que aquello que tú has puesto en nuestro corazón, de alguna manera, no sabemos, a lo mejor hoy ni siquiera tenemos idea de cómo eso será posible, pero tú que nos sorprendes como Pablo, Señor, y como tantas historias que conocemos, como las que hoy hemos escuchado, sorpréndenos una vez más y arme el rompecabezas celestial frente a nuestros ojos. Otra vez. Utiliza, Señor, aún la oposición y la adversidad a favor de tu propósito, de tus sueños y de tu reino, Señor. Y a nosotros solamente enséñanos cuál es tu voluntad y llévanos a vivirla. Gracias te damos por tu palabra, porque así será. Porque yo sé, Señor, que muchos que hoy se están quejando por algo, si deciden descansar en ti, algún día cuando vean para atrás, entonces podrán entender y dirán, ay, por esto pasó, y si no hubiera pasado aquello, no hubiera sucedido lo otro. Y en un futuro, lo que hoy es un motivo de queja, será su acción de gracias. Que así sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.